estás, Gina? ¿Cómo estás, Dayana? Chicos, ¿están ahí? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas tardes. Aurigi, buenas tardes. Buenas tardes, Yanela, Ruth. Jean Piero, supongo que es. Sí, no, Jean Pierre. Bien, muchachos, ¿cómo están? El resto está ahí. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuántos somos? Somos 46, faltan 40. Bueno, 39 con Irami, con Michelle 38, con Sayuri 37, con Josué 36, con Nicolás 35. Faltan, ¿no? Con Daniela 34, con Lenny 33, con Raúl 32, con Matías 31. Jean-Pierre, ya no pases, ya te sobre. Faltan 31. Con Kelly 30, con Fiorella ya 29, con Analía, bonito nombre, 28. Faltan 28, ni la mitad tenemos. Está con Freddy 27. Con David 26. Con la Corley 25. Ya. Faltan. ¿Cuántos somos? Ya, debemos llegar a 23, aunque sea. Si no, no hago clase, ¿eh? Faltan 2 más. 25. Chicos, prendan su cámara, por favor. Creo que Guti está hablando con puras teclas, nada más. Prendan su Sayuri, cámara. este Muy bien, Brigitte. Muy bien, Vilela. Ya solo han respondido 19 nomás, ¿eh? O sea, hay 25 personas que ni siquiera... Perdón, 21. Hay 25 personas que ni siquiera han saludado ni prenden su cámara. O sea, esas 25, ¿están o no están? No están jugando, seguro. Vagos son. Hola. Hola. Ahí está, ¿ves? Hasta la chiquitita quiere aprender. Pero bueno, no importa. Sí, ya vamos a empezar. O sea, colega, porque no estoy ahí yo en el salón para agarrar los zapatos. Bien, muchachos. Vamos a empezar con la clase de hoy. Y hoy vamos a hacer electrostática, pero la parte 2. Electrostática, pero la parte 2. Hoy vamos a hacer electrostática 2. Así que mucho ojo, esta segunda parte, sí, esta segunda parte de electrostática 2, sí, esta segunda parte, a ver, ¿qué pasó? En el chat. Ya está, Yanela creo que también. ¿No? A ver, ¿qué pasó, Guillermo? Faltaron ejercicios. Sí, ¿cuántos hice yo? Hice 18 del avance, ¿verdad? Claro, hice 18 del avance. ¿Y cuántos son? 21 o 22. 20, o sea, faltaron 4 ejercicios, ¿no? La 19, la 20, 21 y 22. Y con Alex, el día de ayer, ¿no lo terminaron?
hicieron los ejercicios de la parte de repaso. ¿Ya? ¿Y cuántos ejercicios son de repaso? También, ¿no? Como 20. Ya, tranquilo, Guillermo, no te preocupes por eso. Recuerda que nosotros estamos avanzando, ¿sí? Es un tema por semana, siempre va a haber uno que otro problemita que va a faltar, pues por eso es que Alex es el que apoya en eso. Si le hubieran pedido a Alex que terminara los 4 ejercicios para que comenzara los de repaso. Al igual, seguramente a él le faltaban ejercicios, ¿sí? Así que vamos a concentrarnos en el temita de hoy y si no, al final del tiempo ya terminamos esos 2 ejercicios. Sí, Guillermito, qué entusiasmado que eres. Mira, ¿sabes qué, Guillermito? No te preocupes, mira, me agrada si me caes bien, ¿ya? Yo mandé un link donde pueden contactarme de manera interna si es que hay algunos ejercicios que entienden lo que faltaron, ¿sí? Así que por ahí, muy bien, ahí está, gracias, Fran, puedes mandarme y yo con todo encantado te lo resuelvo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Genial, entonces vamos a empezar esta parte. En electrostática 2, muchachos, nos vamos a enfocar bastante en la parte ya no vectorial. Acá ya no vamos a estar dibujando pues la fuerza eléctrica, el campo eléctrico, sino que vamos a irnos a la parte escalar, ¿sí? Y vamos a comenzar con la primera parte que es el potencial eléctrico. Vamos con el potencial eléctrico, muchachos. Este potencial eléctrico, ¿sí? Se define de una manera bien graciosa. Se va a denotar con la letra V. Se va a denotar con la letra V, ¿sí? Es una magnitud escalar. Es una magnitud escalar. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Es una magnitud escalar. O sea, acá no es un vector, no vamos a dibujarle, pero el signo, que sí va a haber signo en potencial, pero no va a indicar dirección, sino que el signo es parte de la cantidad. ¿Eso qué significa? Eso significa, muchachos, que un potencial, si un V, un potencial negativo será menor a un potencial positivo. Eso es lo que significa cuando yo digo que el signo es parte de la cantidad. Significa que yo tengo un voltaje, un potencial, ¿estamos de acuerdo? De menos 5 voltios. Y luego tengo un voltaje de más 1 voltio. El más 1 es más grande que el menos 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Acá el signo menos significa que es más pequeño. ¿Ya? El signo menos no significa izquierda, no significa abajo. Significa que es más pequeño que uno positivo. ¿Todos conforme con eso? El signo menos significa que es más pequeño. Así como en la temperatura menos 100 Celsius y más 1 Celsius, pues obviamente menos 100 significa más frío, menos temperatura. En voltaje, en potencial significa lo mismo. Un potencial negativo significa que es más pequeño que obviamente un positivo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Sus unidades, como ya lo mencioné, son los voltios. Joule sobre Coulomb. Y esos son los voltios. ¿Ya? Los voltios. Esas son las unidades. Muy bien. Mira por acá, mira cómo se define. Mira cómo se define el potencial eléctrico.
Yo tengo una carga fija por aquí. Y tú ya sabes que una carga fija genera a su alrededor un campo eléctrico, ¿verdad? Yo voy a denotar ese campo eléctrico con esta línea de aquí. Esta línea de acá me va a limitar el alcance del campo. Significa que más lejos de esta curva que acabo de dibujar, pues no hay campo eléctrico. Aquí el campo lo vamos a entender como una señal Wi-Fi para poderlo captar mejor. La señal Wi-Fi llega hasta una cierta distancia. Tú te sales de esa distancia, de esa zona, y ya no tienes señal Wi-Fi. Aquí va a suceder lo mismo. Acá el campo lo vamos a entender de la misma manera. El campo tiene un alcance, tiene una distancia. ¿Estamos de acuerdo? Si tú te vas más allá de ese alcance, ya no va a haber campo eléctrico. Esa zona muy lejos de la carga fija, esa zona donde el campo prácticamente es tan pequeño, donde ya no hay campo, se le llama infinito. Entonces, el infinito, muchachos, el infinito no es el fin del mundo. ¿Sí? El infinito simplemente es aquel lugar donde la distancia respecto a una carga fija es tan grande que el campo prácticamente vale 0. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Entonces, yo tengo hasta el momento 2 zonas. Mi carga fija me separa 2 zonas. Una zona donde sí hay campo y una zona donde no hay campo. Y la zona donde no hay campo se le llama infinito. Aquí el campo eléctrico prácticamente vale 0, es muy pequeño. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Bien, pues mira cómo se define el potencial eléctrico. Yo voy a indicar un puntito A dentro del campo eléctrico. ¿Sí? Voy a indicar un puntito A dentro del campo eléctrico. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. El potencial es una relación, es una división de 2 magnitudes. Ven, sígueme. Cuando yo puse las unidades, ¿alguien puede decirme qué significa J? Jules. Joules, ¿qué significa la C? Coulomb. Coulomb, muy bien. Celsius, no, Coulomb. Entonces, las unidades son Joule entre Coulomb. Joule es la unidad de ¿qué? ¿De qué magnitud? Trabajo. De trabajo, de energía. No, está bien, está bien. ¿Y el Coulomb es la unidad de qué? Coulomb es la unidad de carga. Muy bien, Daniela, de carga eléctrica. Entonces, el potencial es una relación, es una división de quién entre quién. De energía entre carga o de trabajo entre carga. Pero nosotros nos vamos a enfocar más que en energía en trabajo mecánico. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa que el potencial eléctrico es una división entre un trabajo y una carga. ¿Pero qué trabajo? ¿Pero qué carga? ¿La carga fija? No. Esta carga genera campo. Nosotros vamos a utilizar una carga que voy a mover desde un lugar donde no hay campo llamado infinito hasta un lugar donde sí hay campo. Yo voy a mover una carga desde un punto hacia otro punto. Desde un punto donde no hay campo, que se le llama infinito, cualquier punto de acá se le va a llamar infinito, hacia un punto A donde sí hay campo eléctrico. Entonces, yo voy a agarrar y voy a mover una carga. Nosotros vamos a mover una carga Q minúscula llamada carga móvil. ¿Por qué se le llama carga móvil? Pues porque la estoy moviendo. Y a ella se le va a llamar carga fija. ¿Por qué se le llama carga fija? Pues porque no se mueve. La carga fija genera campo eléctrico. ¿Y la carga móvil genera campo la carga móvil? Sí.
¿Sí? ¿Segura? Eso decía la definición de campo eléctrico. Para que una carga genere campo, ¿cómo tenía que estar? Fija. Fija, Sí. quieta, no debe de moverse. Entonces, esta carga que sí se mueve, no genera campo. ¿Estamos de acuerdo? La carga móvil jamás genera campo. Para que las cargas generen campo, deben de estar en reposo. Entonces, mira. Hay una carga fija que genera un campo. Más allá no hay campo, se le llama infinito. Yo voy a mover una carga, llamada carga móvil con minúscula, desde el infinito hacia el punto A. Entonces, se va a realizar una cierta cantidad de trabajo, pero esa cantidad de trabajo para moverla lo va a realizar alguien llamado agente o fuerza externa. Entonces, pongo por acá. Un agente externo realiza un trabajo para mover la carga Q. ¿Estamos de acuerdo? Un agente externo realiza un trabajo para mover la carga. Eso significa que el potencial en el punto A será igual a la cantidad de trabajo realizado por ese agente o esa fuerza externa para mover la carga desde el infinito hasta el punto A, dividido entre la carga que estoy moviendo. Esto es potencial eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Cuyas unidades son los voltios. Entonces, el potencial, ¿sí? En un punto se define solo adentro del campo. Afuera del campo no hay potencial, porque no hay campo. Entonces, fíjate bien, una carga fija que genera a su alrededor campo eléctrico también genera adentro de ese campo potenciales eléctricos. Y esos potenciales se calculan dividiendo el trabajo de una fuerza externa o agente externo dividido entre la carga que se está moviendo. ¿Sí? Entonces, esa fuerza externa siempre va a mover una carga desde el infinito, lugar donde no hay campo, hacia un punto cualquiera donde haya campo eléctrico. En este caso, yo he seleccionado el punto A. Vamos a tomarle una fotito. Bien, maestro, a ver si le voy entendiendo. A ver si le voy entendiendo. Nosotros hemos aprendido que una carga fija genera a su alrededor un ¿qué? Genera a su alrededor un ¿qué? Un campo eléctrico. Muy bien. Ahora acabas de aprender que adentro de ese campo hay puntitos que se llaman potencial eléctrico, ¿sí? O también llamado voltaje eléctrico. Es lo mismo, potencial o voltaje por sus unidades, ¿ya? Entonces, otra vez. Nosotros hemos aprendido que una carga fija genera a su alrededor, ¿qué cosa? Un campo eléctrico. Y que adentro de ese campo hay puntitos que se llaman potencial eléctrico. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Primer gran paso que debemos de entender. Es como cuando en química te dijeron que dentro de la nube hay lugares que se llaman orbitales. ¿Estamos de acuerdo? Acá es la misma vaina. Solo que en vez de nube hay campo eléctrico y en vez de orbitales hay potencial eléctrico o voltaje eléctrico, como le hiciera a mí, pues por sus unidades. ¿Sí? Potencial, voltaje es lo mismo. ¿Ya? ¿Hasta acá todo bien? ¿Sí?
Una carga fija genera un campo y adentro de ese campo hay puntitos que se llaman potenciales. ¿Cómo calcula ese potencial? Ahí viene. Esta es la jugada bien fregada. ¿Cómo calcula el potencial en un puntito? Pues tú tienes que mover una carga, cualquiera, la que se te da la gana, cualquier carga. Tienes que mover una carga, bueno, no la que está generando campo, no otra carga. Tienes que mover una carga desde un lugar que se ha llamado infinito. ¿Por qué se le llama infinito? Porque no hay campo. Tienes que mover una carga desde un lugar donde no hay campo llamado infinito hacia un punto dentro de ese campo. Hacia el punto donde quieres calcular el potencial, en pocas palabras. ¿Sí? Yo quiero calcular el potencial en el punto A. Entonces, para calcular el potencial en el punto A, ¿sí? Yo tengo que agarrar una carga cualquiera, una carga móvil cualquiera, un coulomb, un 2 coulomb, un 100 coulomb, lo que tú quieras, pero lo tienes que mover desde el infinito, lugar donde no hay campo, hacia ese punto que tú quieres calcular el potencial. Pero para moverlo, lo tiene que hacer un agente externo, también llamado fuerza externa. Entonces, ese agente externo o esa fuerza externa va a realizar un trabajo para mover esta carguita que tú has elegido desde el infinito hasta el punto A, que es donde quieres el potencial. A ese trabajo le tienes que dividir la carga que justamente has elegido para moverlo. Y una vez que tú dividas el trabajo y la carga, obtienes el voltaje, obtienes el potencial en ese puntito. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no te preocupes, pues la carga te lo va a dar el problema, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Vamos a poner unos ejemplos para entender esta jugada, ¿ya? Vamos a poner unos ejemplos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? FEXT es agente externo o también llamado fuerza externa. Agente externo o fuerza externa. Vamos a poner un ejemplito, ¿ya? Mira, voy a poner un ejemplo. Acá el trabajo de la fuerza externa, o bien te piden calcularlo, o bien te piden ¿sí? O bien te lo dan de dato. Mira, ejemplo. Se tiene una carga fija de 4 microcoulombs. ¿Sí? Se tiene una carga fija de 4 microcoulombs. Y te dice, un agente externo o una fuerza externa realiza realiza 20 joules para mover la carga Q como se indica. Hallar el potencial en el punto B. Y mira, acá hay una carga fija que vale 4 microcoulombs. Acá hay una línea que me separa el campo. Y acá hay un puntito B. Y acá hay una carga
que estamos moviéndolo desde este infinito, que vale ¿cuánto? Cada te lo dan, te lo voy a dar datos, que vale 2 milicoulomb. ¿Bien? Dime tú, ¿cómo puedo calcular el potencial en el punto B? Bueno, profe, con la definición que usted me ha enseñado. ¿Sí? Con la definición que usted me ha enseñado. El voltaje en B se calcula como el trabajo realizado por la fuerza externa para mover esta carga desde el infinito hasta el punto B. Y a eso lo voy a dividir la carga que estoy moviendo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? De nuevo, el voltaje en ese punto B sería el trabajo de la fuerza externa para mover esta carga que me han dado, eso siempre te van a darle datos, desde el infinito hasta el punto B, dividido entre la carga que mueve. ¿Cuánto es ese trabajo? El problema ya me lo ha dado de datos, 20 joules. ¿Cuánto es la carga que estoy moviendo? 2 milicoulomb en la carga. No vas a ponerme 4 microcoulomb, ¿ah? Esta es la carga fija. Esta es la carga que estoy moviendo, que serían 2 mili. ¿Se acuerdan qué significaba mili? 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 coulomb. Cuéntamelo, ¿cuánto sería el voltaje de B? Te ayudo, se va el 2. 10 a la menos 3, ¿verdad? ¿Cuánto sería el voltaje? 10.000. 10 a la 4 voltios, ¿no? Que serían 10.000 voltios. Que serían 10 kilovoltios. ¿Se entiende? 10 kilovoltios, ¿verdad? ¿Sí? El kilo. Profe, ¿y eso de la carga fija no afecta en nada? Oh, my God. Ah, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Si yo quiero calcular el voltaje, ¿sí? El voltaje requiere de dos cosas. Del trabajo del agente externo, ¿sí? Bueno, para mover desde el infinito hasta el punto que quiero el voltaje. Es de la carga que estoy moviendo. Pero, profe, usando la carga fija, ¿puedo calcular el voltaje en B? Claro que sí. Puedes. Pero ya no necesito usar esta fórmula, sino otra. Que ahorita te la voy a poner. Pero muy buena pregunta. Usando la carga fija, sí se puede hallar el voltaje en el punto B. Sí se puede hallar. Pero necesitamos otra forma. Ahorita yo te estoy enseñando a calcular el voltaje dividiendo, ¿sí? El trabajo de la fuerza externa con la carga que se mueve para realizar ese trabajo. Profesor, ¿puede repetir? Claro. En este ejemplo de acá, se tiene una carga fija de 4 microcoulomb y me dice que un agente externo realiza 20 joules para mover la carga Q como se indica, y así se está indicando, desde el infinito hasta el punto B. Me piden hallar el potencial en el punto B. Entonces, el potencial en ese punto, primero que ese punto está dentro del campo, así que sí se puede hallar el potencial. Si el punto hubiera estado afuera, el potencial automáticamente sería el S. El potencial eléctrico solo se calcula y se define adentro del campo. Entonces, ese potencial en ese punto B se calcularía dividiendo trabajo de la fuerza externa entre carga que se mueve. Así que esta carga no la necesito. Necesito esta carga con minúscula que se está moviendo. El trabajo de la fuerza externa siempre tiene que ser desde el infinito hasta el punto B. Desde el infinito hasta el punto B. Así tiene que ser ese trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Y ese trabajo, pues, me lo están dando que vale 20 joules. Y esa carga que se va a mover, también me la han dado de dato, es 2 milijoules. Simplemente opero y obtengo el voltaje. ¿Sí? Eso significa que el potencial dentro del campo, en cualquier punto, siempre se va a calcular como trabajo de la fuerza externa entre carga. Trabajo de la fuerza externa entre carga. Esa fuerza externa, recuerda que la mueve desde el infinito hasta B. B, A, C, cualquier punto, siempre y cuando esté adentro del campo. Pero ahora tu compañera acaba de preguntar, profe, ¿y usando la carga fija se puede hallar el voltaje en B? Sí, pero necesitamos otra formulita, que ahorita la voy a poner.
Claro que no, Irami. Para esta fórmula que estoy poniendo, que hemos visto en la primerita, no se utiliza la carga fija. Si tú quieres utilizar la carga fija para calcular el voltaje, ¿sí? Adentro del campo, en un puntito, ahorita la vamos a poner. Guillermo, si te dan distancia, bueno, acá no interesa la distancia, si te das cuenta. ¿Sí? No interesa, solo me interesa la cantidad de trabajo y la carga. Para la otra fórmula sí interesa la distancia de separación. Claro, si utilizamos la carga fija sí interesa la distancia. ¿Bien? Mira, muchachos. Ahora mira. El potencial también se define como dos puntos. Si yo acá tengo una carga fija, Q mayúscula, aquí está el alcance del campo. Si yo utilizo la carga fija, el infinito ya no me interesa en lo más mínimo. Yo utilizo el concepto del infinito y de mover una carga cuando hay un agente externo. Pero si yo utilizo la carga fija, a mí solo me interesa un puntito dentro del campo, en este caso el punto A. De la carga fija al punto A hay una distancia de separación que a mí me importa. Conociendo la distancia de separación de la carga fija al punto A, donde voy a hallar el voltaje, se define esta formulita. El voltaje del punto A es constante por carga fija sobre distancia. Así se define. Así es como se define, muchachos, ¿sí? El voltaje en el punto A sería constante por carga fija sobre distancia. El signo de la carga es el signo del voltaje. O sea, que si la carga fija es positiva, entonces el voltaje es positivo. Si la carga fija es negativa, significa que el voltaje es negativo. ¿Se parece a quién? ¿Quién se da cuenta? ¿Se parece a quién? Se parece a la formulita del campo. Muy bien, Jairo. Se parece a la formulita del campo, con dos diferencias. Bueno, primero que no hay valor absoluto para la carga. Por eso es de que el signo de la carga es el signo del voltaje. Si la carga es positiva, el voltaje es positivo. Si la carga es negativa, el voltaje es negativo. Y otra diferencia es que la distancia no está elevada al cuadrado, pero se respeta la constante, 9 por 10 a la 9, la distancia en metros y la carga en coulomb. ¿Sí? Hasta ahí todo igual. ¿Ya, muchachos? Entonces, así es como se puede calcular el voltaje en un puntito. O sea, yo tengo dos formas de encontrar el voltaje en un punto. La primera, utilizando el concepto de la fuerza externa, que tiene que forzosamente mover una carga móvil, una carga, aparte de la fija, aparte de ella, tiene que mover otra carga, desde el infinito hasta el punto donde yo quiero el voltaje. Hay una fuerza externa que hace un trabajo. Ese trabajo lo divido entre la carga que voy a mover, que no es ella, estoy repitiendo, es otra carga, y esa división es el voltaje en ese punto. Pero una forma un poco más sencilla, creo yo, más fácil, es usando la misma carga fija. Pues porque tiene sentido. Si la carga fija genera campo y adentro del campo hay potenciales, pues la carga fija también debe de calcular esos potenciales. ¿Sí o no? Lógica. Y esa fórmula la tienes aquí. ¿Sí?
Ya sabemos que hay dos formulitas. Esta es la más utilizada, porque utilizo la carga fija y la distancia. El otro es un poco más cháchara, ¿no? El otro es más bla, 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 como que te quieren florear. Potencial en un punto. Trabajo de la fuerza externa. Quítese, quítese, no me floree con ese cuento tan barato. Mejor uso la carga fija, ¿no? Constante por carga fija sobre distancia, nada más, con todo y signo. Así es, Irami, lo utilizas ambas fórmulas. Yo nunca he puesto ni módulo, ni valor absoluto, nada, con todo y signo. Es por eso que al inicio en la definición, el signo influye en la cantidad de voltaje. Acá va con signo, tiene que ir con signo. ¿Estamos de acuerdo, Irami? Chicos, vamos a poner un ejemplo con esa fórmula. Y acá es más sencillo. Hallar el potencial en C. Acá hay una carga fija. Esa carga fija vale 20, vamos a ponerle nanocoulomb. Y aquí está el punto C, que son 10 centímetros. Cuéntamelo. ¿Cómo calculamos el voltaje en C? Mira que yo no voy a poner el trabajo de la fuerza externa para mover una carga desde el infinito hasta el punto C, y luego tengo que dividirlo entre la carga y mi ingreso, porque no entiendo. No te preocupes. Con esta fórmula es más sencillo. ¿Cómo calcula el voltaje en el punto C? Fácil. Constante, 9 por 10 a la 9. Multiplicado por la carga fija. Como es positiva, positivo. 20, nano. ¿Qué era nano? 10 a la menos 9. Muy bien, 10 a la menos 9. Dividido entre la distancia, 10 centímetros. 10 centímetros. 10 a la cuánto? 10 a la menos 2. Muy bien, 10 a la menos 2. 10 por 10 a la menos 2, ¿eh? 10 por 10 a la menos 2. ¿eh? Hay salvaje que me pone 10 a la menos 2, nada más. Ya. ¿Qué se va? Se va este 0. Se va el 10 a la 9 también, con el 10 a la menos 9. ¿Cuánto me sale? 9 por 2, 18. Y el 10 a la menos 2 sube como 10 a la más 2 y sería 1800 voltios. ¡Ah, no! Así es más fácil, profe. Si me dan la carga fija de distancia, lo hago hasta con la izquierda. Pero si me dan esa tontería de fuerza externa, que no sé qué, ni caso le hice a la firma, profe, usted está hablando 20 minutos por las puras, ni caso le he hecho. No, pues así no vale. Pero casi sí más bonito. ¿Ya? Con esta definición, muchachos, también se cumple el principio de superposición de potenciales. O sea que yo tengo un puntito, varias cargas alrededor, y cada carga le genera su mismo potencial. También se cumple eso. Vamos a verlo, ¿ya? ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? ¿Se entiende cómo usar esta fórmula? Más fácil, ¿no? Más fácil, ¿no? La otra sí, estaba como que solo estaba hablando. Muy bien. Usando esta definición, muchachos, se cumple pues el principio de superposición de potenciales. También se cumple. ¿Ya? Principio de superposición de potenciales.
¿Qué significaba eso? Pues que tengo varias cargas que rodean a un mismo punto. Acá hay un punto P. Acá tengo una carga fija A, una carga fija B, una carga fija C. Y obviamente cada carga tiene una distancia de separación con respecto al punto P. ¿Sí? Y cada carga le va a generar un voltaje al punto P. Entonces, el voltaje en el punto P será el voltaje de la carga A más el voltaje de la carga B más el voltaje de la carga C. Profe, por lo que es escalar no se va a usar vector ni nada, simplemente la suma, ¿no? Claro, esta vaina no se dibuja. No es como el campo, donde tenía que dibujar positivo saliente, negativo entrante, y tienen dirección contraria a los restos, si son iguales se suman, Pitágoras. No, esta vaina no se dibuja. Esta vaina se calcula y se suma. Mana. Mira, ven conmigo, te voy a poner un ejemplo. Ven conmigo. Ajá. Esta parte más chida porque no hay que dibujar, hay que calcular. Allá del voltaje, el voltaje potencial es lo mismo, ¿ya? Allá del voltaje. En el punto A. Aquí está el punto A. Acá hay una carga 1. Acá hay una carga 2. Más 4 microcoulomb. Menos 6 microcoulomb. La distancia es 20 centímetros. 20 centímetros. ¡Ay, ay, ay! Hay chicos que hacen renegar. ¿Saben lo que hacen? Ya, pero profe, si es positivo, saliente. ¿Qué? 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 ¿Está bien? ¿Está bien esa vaina? No. No. Es voltaje, es potencial, no se dibuja esa vaina. Esa vaina no se dibuja, solo se calcula. El voltaje en el punto A no se dibuja, se calcula, es un número. Es el voltaje de la carga 1 más el voltaje de la carga 2. Tengo que hallar cada voltaje y luego sumarlos, si son positivos. Si uno es positivo y el otro negativo, los resto. Si los dos son negativos, pues también se suma, conservando negativo. Sí, como si fueran números normales. Tranquilo, sencillo. Pero sería demasiado corcho operar uno por uno. Mira lo que vamos a hacer. ¿Cómo se calcula el potencial de la carga 1? Constante por la carga 1 sobre la distancia que vale ¿cuánto? 20 centímetros. Más, ¿cómo calculo el voltaje 2? Constante por la carga 2 sobre la distancia, que también vale 20 centímetros. ¿Es la misma distancia o no es la misma distancia? ¿Quién me dice qué puedo hacer? ¿Quién me dice qué puedo hacer? Factorice, maestro. Factorice la constante que vale 9 por 10 a la 9 y factorice la distancia que es la misma para cada uno, 20 centímetros. 20 por 10 a la menos 2. Y si yo factorizo la constante y la distancia, ¿qué cosa quedaron? Dime, ¿qué cosa quedaron? ¿Quedaron las cargas, sí o no? Claro, quedaron las cargas. ¿Cuánto es la carga 1? 4 microcoulomb. Más, ¿cuánto es la carga 2? Menos 6 microcoulomb. ¿Y cuánto es 4 menos 6? ¿Quién me dice? De frente.
¿Cuánto es 4 microcoulombs menos 6 microcoulombs? Menos 2 microcoulombs. Menos 2 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto sale eso? Se va el 2. 10 por 10 a la menos 2, 10 a la menos 1. Con este 10 a la menos 1, 10 a la menos 5. Con 10 a la 9, 10 a la 4. Entonces me quedó menos 9 por 10 a la 4 voltios. Y esa es la respuesta. O sea, aquí, muchachos, nosotros podemos factorizar lo que es común y quedarnos en ocasiones y en muchas ocasiones con suma de cargas. Algo que no podíamos hacer en campo eléctrico, porque ahí sí la dirección dependía de la operación que tendríamos que hacer. Pero aquí en voltaje, al no ser vectores y solamente ser números, ser cantidades, ya se puede factorizar, ya se puede operar mucho más chabacanamente como tú estás acostumbrado. ¿Ya? Entonces, acuérdense, el voltaje no se dibuja, sino que se calcula. ¿Sí? Y el voltaje, al igual que el campo eléctrico, se calcula en un puntito. Y si tengo varias cargas, pues cada carga le genera su voltaje a ese puntito y luego se opera aritméticamente. Se suma, se resta dependiendo de los signos de carga. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien. Entonces, hasta aquí nosotros hemos aprendido dos formas de calcular el voltaje eléctrico o potencial eléctrico. Vamos, otra vez. El voltaje o potencial eléctrico es un lugar adentro de ¿qué? Adentro del campo eléctrico. Muy bien. ¿Ese potencial es un vector? No. No. ¿Qué cosa es? Una cantidad. Un número, que puede ser positivo o puede ser negativo. Y los voltajes negativos pues, son más pequeños que los voltajes positivos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ese voltaje, ¿sí? Que se calcula en un punto adentro del campo, se puede calcular de dos maneras. La primera, la fea, ¿no? Trabajo de la fuerza externa para mover una carga cualquiera desde el infinito hasta el punto donde quiero hallar el potencial, dividido entre la carga que muevo. Es horrible esa vaina. Pero ten cuidado que hay problemitas donde sí te pueden preguntar eso. Así que más o menos hay que acordarse la forma. Trabajo entre carga. Yo me acordaba así. Trabajo de fuerza externa entre carga, ¿no? Carga móvil. Muy bien, Irán. Carga móvil. La otra forma, la más bonita, la más bella, la que sí nos gustaría que nos preguntaran siempre, es la carga fija, tiene una distancia, ahí hay un punto, si quiero el potencial de ese punto, utilizo la formulita que bien lo puso Irami, constante por carga sobre distancia. Y si tengo varias cargas fijas que rodean a un mismo punto, cada carga genera su potencial y eso se suma aritméticamente y me da el potencial de ese puntito. Hasta el momento eso hemos aprendido. Ahora vamos a ver unas pequeñas cositas que te pueden preguntar, ¿ya? Vamos a ver acá unas pequeñas ops. ¿No? Unas pequeñas ops.
Cuando la f en xt, ¿sabes qué significa eso, no? Muy bien. Puede estar, ¿no? Mueve a la carga móvil, ¿sí? ¡Salud! Lo hace lentamente. Cuando la fuerza externa mueve a la carga móvil, lo hace lentamente. Ya sabes de dónde a dónde lo mueve, ¿no? Lo mueve desde el infinito hasta el punto, cualquiera, pero que esté adentro del campo, ¿no? A, B, C, D. Oiga, profe, ¿por qué me pone eso? ¿Por qué me pone lentamente? Porque significa, muchachos, ¿sí? Que si se mueve lentamente, aquí está la carga fija, ¿no? Aquí está el infinito, ya más o menos manchamos esta vaina, y se va a mover hasta un puntito A. Y aquí está la carga móvil, Q minúscula, que se está moviendo. O sea, este esquema como que ya no resulta tan feito, ¿no? Más o menos no. Lo que estamos agregando acá es que se mueve lentamente. Si se mueve lentamente, significa que la rapidez en el infinito va a ser igual a la rapidez en el punto A. Quiero que me confirmes ese dato. Si se mueve lentamente, significa que la rapidez en el infinito y la rapidez en el punto A son iguales, ¿no? Porque se mueve lentamente, la rapidez prácticamente es la misma. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se confirma? Bacán. Eso significa que si yo analizo al trabajo de fuerzas no conservativas, ¿sí? Si yo analizo el trabajo de fuerzas no conservativas, ¿eso es igual a qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda que es igual a eso? Cero. No, ¿a qué es igual? ¿Nulo? Esto es igual. Variación de energía mecánica. Muy bien. ¿Aquí? Variación de energía mecánica. Muy bien. A energía mecánica final menos energía mecánica inicial. ¿Estamos de acuerdo aquí? Ahora, el trabajo de las fuerzas no conservativas, pues se supone, muchachos, que acá hay alguien que lo mueve. ¿Quién es el que lo mueve? ¿Quién es el men que está moviendo esta vaina? La fuerza externa. ¿Todos de acuerdo? La fuerza externa. Así que el trabajo de fuerzas no conservativas es la fuerza externa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Que lo está moviendo obviamente desde el infinito hasta el punto A. Desde el infinito hasta el punto A. Eso es igual a la energía mecánica que hay al final. Y vamos a mencionar lo siguiente. Cuando dos cargas están a una cierta distancia, experimentan una cierta energía, que se le llama energía potencial eléctrica. La energía que experimentan dos cargas se llama potencial eléctrica, ¿sí? Mientras más lejos estén, la energía es más pequeña. Si la carga está muy separada, tan separada que prácticamente una de ellas está tan lejos que se encuentra en el infinito, entonces la energía prácticamente vale cero. Eso significa que la energía mecánica al final serían dos. La cinética, porque se mueve lentamente, tiene rapidez, ahí está. Y la energía entre las cargas llamada potencial eléctrica. Entonces acá hay energía cinética más U. Así le voy a llamar a esa energía potencial eléctrica. Pero al inicio, que estaba en el infinito, como está muy separado, no hay energía.
Cuando dos cargas están muy lejos, pero muy lejos, entonces prácticamente no hay energía entre ellas. Mientras las cargas estén cercas, hay una energía que las almacena, que es la potencial eléctrica. Pero al inicio, al estar en el infinito, no hay energía, solo habría la cinética. Pero como se tiene que aclarar que se mueve lentamente, entonces esas rapideces son iguales, estas energías cinéticas también son iguales. ¿Sí? Oiga, profe, pero el trabajo de la fuerza externa, no sé cómo calcularlo, pero tú has visto esto en el voltaje en el punto B. ¿Cómo se calculaba el voltaje en el punto B? Pues se calculaba como trabajo de la fuerza externa para moverlo desde el infinito hasta el punto B sobre la carga que estoy moviendo. ¿Sí o no? Ya, pues solo pasa a multiplicar la carga. ¿Cómo se despeja el trabajo de la fuerza externa? Voltaje por carga móvil. Voltaje por carga móvil. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Entonces, esta fuerza externa sería voltaje de A por la carga móvil, que es la carga Q minúscula. Y eso es igual a U, que ya sabemos que se le llama energía potencial eléctrica. Ahorita voy a poner su nombre. ¿Y te acuerdas cómo calcular este voltaje en función a la carga fija? Porque hay una distancia. ¿Te acuerdas o no? Sí, maestro. Constante por carga sobre distancia, multiplicado por la carga Q. Y eso es igual a U. Ordenándolo bien bonito, la constante por producto de cargas, ¿no? Constante por producto de cargas sobre distancia es igual a U. ¿Y qué cosa es U? Energía potencial eléctrica. Entonces, muchachos, cada vez que existan dos cargas a una cierta distancia, almacenan una energía potencial eléctrica, que es esta fórmula. De nuevo, esta energía se le parece a ¿quién? Esta fórmula se le parece a la fuerza eléctrica. Claro, solo que ya no hay valor absoluto y no hay distancia de valor cuadrado. Acá también la energía puede ser positiva, puede ser negativa, no hay ningún problema. Con todo y signos. Pero obviamente te acabo de enseñar cómo es que se llegó a esa fórmula, ¿no? Cómo se llegó usando pues el concepto de energía mecánica, ¿no? Trabajo de fuerza no conservativa por parte de la fuerza externa, y así es como se descubre esa fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta aquí ya conocemos tres formulitas. Dos para el potencial y uno para la energía potencial eléctrica. La fórmula de la energía requiere de dos cargas. Por favor, no confundan los términos. Energía potencial eléctrica requiere de dos cargas. El potencial eléctrico requiere de una carga, que es la carga fija. A una distancia hay un potencial. Ese potencial también se puede calcular dividiendo el trabajo de una fuerza externa entre otra carga móvil que a mí se me da la gana querer moverla. ¿Ya? Bien. Sencillo. Repiticua. Claro. Cada vez que haya dos cargas a una cierta distancia, experimentan una energía potencial eléctrica, que es esta fórmula de aquí. La energía potencial eléctrica se almacena entre dos cargas a una cierta distancia. Si esa distancia es muy grande, la energía se hace cada vez más pequeña y prácticamente a una distancia infinita, muy grande, pues la energía es tan pequeña que prácticamente vale cero. ¿Ya?
Esto de acá es el camino de cómo se llegó a esta forma. Pero tú solamente salte de aquí a acá. Tú solamente salte de aquí a acá. Si hay dos cargas, ¿hay energía potencial eléctrica? Sí. ¿Cómo se calcula la energía? Ahí está su fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Esto de acá es el camino, nada más. Ya, ¿para qué quieres el camino? De frente, chulo, la energía. Repetimos, Guillermín, cada vez que hay dos cargas, porque esta carga móvil se va a encontrar en el punto A, entonces hay dos cargas, dos cargas. Cada vez que haya dos cargas a una cierta distancia, pues hay una energía potencial eléctrica que se calcula con esa fórmula. ¿Sí? Si yo comienzo a separar esas cargas, la energía se hace más pequeña. Cuando una carga está demasiado lejos, en un lugar llamado infinito, demasiado lejos, entonces la energía prácticamente va a ser. Y eso tiene sentido, pues si esta distancia crece demasiado, la energía se hace más pequeña. ¿Ya? ¿Todo bien? Justamente por lo que estoy repitiendo, Irving, cuando la distancia es demasiado grande, tan grande, ¿sí? Una distancia demasiado grande se le llama infinito, pues la energía prácticamente va de cero. Es por eso que cuando la carga está en el infinito, se encuentra una distancia tan grande respecto a la otra carga que no hay energía potencial eléctrica. Pero cuando ya la carga se encuentra en el punto A, ya hay una distancia bien corta, entonces sí hay energía potencial eléctrica. Y esa energía requiere de esta forma. ¿Sí? Es por eso que cuando hay dos cargas a una distancia relativamente corta hay energía. Si tú incrementas esa distancia alejando una carga, pues ocasionas que la energía que tenían las dos se haga más pequeña mientras más la alejas. Cuando esta carga la alejes lo suficiente hasta llegar al infinito, que es el lugar donde no hay campo, entonces ya la energía prácticamente va a cero. ¿Ya? Por eso es que al inicio, en el infinito, no hay energía, porque la distancia es demasiado grande. ¿Me tomé fotito? Sí, le tomamos. Si solo te dan una carga y quieres hallar energía, no, pues la energía es de dos cargas. De dos cargas. Ahora, si a ti te dan el voltaje en un punto, tú puedes calcular la energía que tendrá esa carga si tienes el voltaje en ese punto, multiplicando voltaje por carga y te da energía. Claro, también puedes usar eso. Pero mayor que todo, te van a pedir energía entre dos cargas. ¿Sí? Así que no te preocupes por lo otro. Vamos con otra observación. Vamos con otra observación. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que acá hay una carga fija. Acá hay el límite del campo. Y acá hay un puntito. Un puntito. Ahora mira, yo voy a tener acá en el infinito una carga móvil, Q minúscula. Y yo voy a hacer esto de aquí.
Yo tengo 3 trayectorias. Trayectoria 1, trayectoria 2 y trayectoria 3. Y yo quiero saber si el trabajo de la fuerza externa para mover la carga desde el infinito hasta el punto A, ¿sí?, es mayor o menor al trabajo de la fuerza externa, ¿sí?, para mover el infinito hasta el punto A de la trayectoria 1, de la trayectoria 2 y de la trayectoria 3. O sea, esos 3 trabajos, ¿no? O sea, va a haber una fuerza externa que va a mover la carga por la trayectoria 1, ¿sí? Luego lo va a mover por la trayectoria 2 y luego lo va a mover por la trayectoria 3. Cada uno de esos trabajos son iguales. Y es porque el trabajo es independiente de la trayectoria. El trabajo de la fuerza externa es independiente de la trayectoria. No interesa cómo lo muevas. Si tú te das cuenta, o si tú te acuerdas, el trabajo de la fuerza externa para mover una carga desde el infinito hasta el punto ¿a qué es igual? Guillermo, necesito que me ayudes. ¿A qué es igual? Voy a usar tu fórmula. ¿A qué es igual? ¿Te acuerdas a qué es igual? A voltaje en el punto A por la carga que estoy moviendo. ¿Se acuerdan o no? El trabajo de la fuerza externa es voltaje en el punto A por la carga que estoy moviendo. ¿Esto qué significa? Que mientras llevemos la misma carga hacia el mismo voltaje, el trabajo siempre será el mismo. El trabajo no depende de la trayectoria, tampoco depende de la intensidad de la fuerza externa. Profe, ¿la fuerza externa vale 1 newton, 10 newton, 1000 newton, 5000? No interesa. A lo único que le interesa al trabajo de la fuerza externa es el voltaje hacia donde lo muevo y la carga que estoy moviendo. Es lo único que le interesa. ¿Ya? Recuerda que ese voltaje se puede calcular conociendo esta distancia de separación y la carga fija. Eso significa que yo puedo calcular la cantidad de trabajo realizado por una fuerza externa utilizando la carga que voy a mover y utilizando el voltaje hacia donde lo voy a mover. ¿Estamos de acuerdo? Y claro que sí, Guillermo. Ese trabajo también es energía. Recuerda que trabajo y energía son la misma cosa. ¿Estamos de acuerdo? Pero la energía, Guillermo, en problemas para tu examen de admisión, se va a enfocar en 2 cargas, ¿sí? Y el trabajo que realiza una fuerza externa se va a enfocar en una carga que muevo y un potencial hacia donde lo muevo, siempre y cuando se mueva desde el infinito hasta dicho punto. A pesar de que el trabajo de la fuerza externa y la energía potencial sean iguales, ¿sí? Se van a calcular pues de maneras distintas, ¿ya? La energía potencial eléctrica con 2 cargas y una distancia. Y el trabajo de la fuerza externa, ¿cómo se va a calcular? Se va a calcular pues con carga que voy a mover desde el infinito hacia un punto y me tienen que dar el voltaje de ese punto. Y si no me dan el voltaje de ese punto, yo puedo calcularlo con la formulita que tú ya sabes. Al final es la misma fórmula, pues,
¿no? El trabajo de la fuerza externa y la energía potencial eléctrica pues son iguales, ¿no? Constante QQ sobre D. Pero en algunas ocasiones no te van a dar las dos cargas. Te van a dar el potencial y te van a dar la carga que se está moviendo. ¿Ya? No se le llama trabajo de la fuerza eléctrica. No se le llama trabajo de la fuerza eléctrica. Sería el trabajo de la fuerza externa y más que todo ese KQQ sobre D es más que todo variación. Solo que como al inicio está en el infinito y no hay energía, pues simplemente te queda la energía al final. ¿Sí? Porque en realidad es variación. Entonces, chicos, acuérdense también de esto. El trabajo de la fuerza externa es independiente de la trayectoria, porque el trabajo solo depende del voltaje y de la carga que se mueve. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? Sí, el trabajo depende del voltaje y de la carga que se mueve. Vamos a tomarle una fotito. Para calcular el trabajo de la fuerza externa, ¿ya? Y te dan otra carga, ¿ya? Me imagino que te refieres a esto, Guillermo. Tienes carga 1 y tienes carga 2, a una distancia de 1. Y te pueden pedir, allá de trabajo de la fuerza, mira, 4 centímetros. ¿No? Una carga 1, una carga 2 están a una distancia de 4 centímetros. Allá de trabajo de la fuerza externa, para que las cargas se encuentren separadas, 6 centímetros. La misma carga. ¿No? ¿Qué se hace? Acá se debe de cumplir lo que mencioné. Recuerda que el trabajo de la fuerza externa es una no conservativa. Y eso es variación de energía. Entonces, aquí hay una energía mecánica que solo es potencial eléctrica, ¿verdad? Y aquí hay otra energía, porque hay otra distancia. Entonces, la diferencia de energía sería el trabajo de la fuerza externa. Acá hay una energía, usas tu fórmula, constante QQ sobre D. Acá hay otra energía, usas la misma fórmula, constante QQ entre D, que es diferente 6. Y tienes tu energía final, tienes tu energía inicial. La variación de energía sería el trabajo de la fuerza externa. ¿Sí? Así también lo puedes hacer. ¿Por qué aquí no aplico variación? Porque al inicio no hay, pero estamos hablando del infinito. Como estamos hablando del infinito, al inicio no hay. Si quieres ponle 0, pues te va a salir la energía que hay al final. Es por eso que solo se calcula la energía entre dos cargas, nada más. Si te piden el trabajo de la fuerza externa para moverlo desde el infinito hasta el punto A, carga por voltaje de nada más. ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos? ¿Ponemos algunos ejemplitos? Gustavo, es electrostática 2, ¿no? Sí, es electrostática 2. ¿Ponemos algunos ejemplitos, muchachos? ¿Sí? Claro, ese voltaje ya lo puedes reemplazar siempre y cuando tengas la carga fija, pues. Miren. Ejemplo. Se mueve una carga Q de menos 2 milicoulomb desde el infinito hasta un punto donde el potencial es 6 voltios, es 6 kilovoltios.
hallar el trabajo de la fuerza externa. Mira ese ejemplo. Obviamente para moverlo desde el infinito hasta dicho punto. Pero tú ya sabes cómo calcular el trabajo de la fuerza externa. Obviamente se va a mover desde el infinito hasta un punto. Ese punto, pues, no me interesa, digamos el punto A. Pero en ese punto, ¿cuánto es el voltaje? Donde el potencial, 6 kilovoltios. ¿Cuál es la fórmula para calcular esa fuerza externa? Conociendo voltaje y carga que se mueven. Voltaje del punto A por carga que estoy moviendo. Esa es la fórmula. ¿Cuánto vale el voltaje en el punto A? 6 kilovoltios. 6 por 10 al cubo. ¿Cuánto vale la carga que estoy moviendo? Menos 2 milicoulomb. Menos 2 mili, 10 a la menos 3. Dime cuánto sale el trabajo. 10 a la menos 3, 10 a la más 3 se elimina. Me queda menos 12 voltios. Perdón, trabajo, menos 12 joules. ¡Tan! Sencilla, ¿te das cuenta? Sí. Por eso hay que tener los conceptos bien claros. Si me piden trabajo de la fuerza externa, ¿sí? Obviamente desde el infinito hacia cualquier punto, voltaje de ese punto por la carga que mueve. Pero si me piden la energía potencial eléctrica entre dos cargas, constante Q por Q sobre D. Con todo y signo, ¿eh? Otro ejemplo. Hallar la energía potencial eléctrica. Si tengo dos cargas, mira por aquí. Dos cargas separadas 9 centímetros. Y acá hay 4 milicoulomb y menos 2 microcoulomb. ¿Cómo se calcula esa energía? Cuéntame. Pues tengo dos cargas. ¿Quiero energía, maestro? Constante, 9 por 10 a la 9, por producto de cargas, ¿cómo sin signo? Con todo y signo, ¿ah? 4 mili. 4 por 10 a la menos 3. ¿Todos de acuerdo? 4 mili, 4 por 10 a la menos 3. Por la otra carga, menos 2 micro. Menos 2 por 10 a la menos 6. Micro es menos 6. Dividido entre la distancia que vale 9 centímetros 10 a la menos 2. Háblame. Se va el 9. 10 a la 9, 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, se acabó. ¿Cuánto me quedó esa energía? Esa energía me quedó menos 8 y el 10 a la menos 2 sube como 10 a la más 2. Y eso es menos 8 joules. ¿Por qué joules? Porque es energía. La energía se mide. A pesar de que en el fondo sean la misma fórmula, te van a preguntar en contextos diferentes. ¿Sí? Por eso que tú tienes que diferenciar. Cuando te piden trabajo de la fuerza externa, utilizas la carga y el voltaje de ese punto donde se va a mover esa carga. Y si te piden energía potencial eléctrica, constante producto de carga sobre distancia, con todo y signo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por más de que estas dos fórmulas al final sean la misma. ¿Sí? Pero te van a preguntar en contextos diferentes. ¿Ya? Hay chicos que se confunden y aquí quieren meter voltaje y se rayan bien feo. Hay chicos que se confunden y acá quieren meter energía. ¿Y dónde está la otra carga? Falta la otra carga. Entonces está mal el problema. Relax, relax, relax. Otra vez. Si te piden trabajo de la fuerza externa,
Obviamente va a haber una carga que se va a mover desde el infinito hasta un punto cualquiera dentro del campo, voltaje de ese punto por la carga que mueves. Si te piden hallar la energía potencial eléctrica, te van a dar dos cargas, una distancia, y simplemente aplicas tu fórmula. Y se acabó. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, muchachos? ¿Sí? ¿Todo bien? A ver, Guillermín. Es independiente de la trayectoria, Guillermín. Eso ya lo habíamos puesto de dato. No, Guillermín. La energía entre dos cargas es en un breve instante, porque necesitas de una distancia. Si yo tengo dos cargas a 4 centímetros, y si yo, así unas estén fijas o estén quietas, eso no interesa. La cosa es la distancia. Porque si una carga se está moviendo junto a otra, en un instante está a una distancia, hay una energía. Si se está moviendo, significa que a otra distancia hay otra energía. A otra distancia, significa que la energía no es constante. ¿Sí? Es por eso que la energía siempre se calcula a una cierta distancia. Si tengo dos cargas fijas, pues esa distancia va a ser constante, porque nunca van a cambiar de distancia, ya que no se mueven. Sí, pero la fórmula, sea fijas, o sea una moviéndose, o las dos moviéndose, pues es esta de aquí. Constante producto de carga sobre distancia. Lo que quiero que entiendas bien, al fondo, con jeringa, es que para utilizar la fórmula de la energía, necesitas dos cargas y una distancia. Y para hallar el trabajo de una fuerza externa, que se mueve desde el infinito hasta un punto cualquiera dentro del campo, potencial de ese punto por carga que se está moviendo. Y ese trabajo es independiente de la trayectoria, el de la fuerza externa. ¿Todos de acuerdo, chicos? ¿Confirmen? ¡No se mueran! Están muriéndose ya. ¡Agua! Ven que piden agua. Qué bueno que realmente se está entendiendo. Ya, chicos, son dos fórmulas bien puntuales, bien puntuales. No creo que te pregunten cosas tan rebuscadas, no se preocupen por eso. Más que todo es fórmula. ¿Saben dónde está acá el caso? ¿Sí? Bueno, yo pongo todo porque pues, en verdadero o falso está la vaina, ahí donde causa confusión. En la parte operativa es bien directo, ¿eh? La fórmula de la constante de carga sobre D, la de la energía potencial eléctrica y esta de aquí. Esta de aquí. Porque si tú te das cuenta, esta fórmula aparece de la primera formulita que te puse, ¿no? Donde el voltaje aquí es igual al trabajo entre carga. Pero ahora la carga le estoy pasando a multiplicar y esa cantidad de trabajo por la fuerza externa es voltaje que me van a dar de dato multiplicado por la carga que mueve. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, viene una pregunta bien interesante. La voy a poner de ejemplo. Ahí le tomé foto, ¿eh? ¿Quieres saber cuál es la diferencia, Guillermín? Aún sigues pensando que se usa la misma, ¿no? Mira, es la misma fórmula, Guillermín. Pero mira la que vamos a usar. Mira. Allá, el trabajo de la fuerza externa desde el infinito hasta el punto A. Por fin, espero que tú por fin me entiendas lo que estoy explicando, Guillermín. Estoy diciendo bien claro que cada vez, ¿sí?, que te dan dos cargas, hablas de energía. Pero si te dan una carga que se mueve, utilizas el concepto de aquí. Mira, mira, mira. Acá tengo una carga 1, acá tengo una carga 2, acá tengo una carga 3. Voy a ponerle enteros, ¿ya? Voy a ponerle, pues,
2 coulomb menos 3 coulomb un coulomb y voy a ponerle distancias pues de 6, de 9 ¿ya? Metros, o poner entero ya para no complicarnos con la décima, y de 3 metros. Y acá hay un puntito P y vamos a mover una carga, ¿sí? Desde el infinito hasta el punto P, y la carga móvil que voy a dibujar, ya vamos a ponerle menos 2 coulomb, ¿ya? Voy a evitar los decimales, ¿sí? Voy a evitar los decimales. Voy a evitarlos. A ver, muchachos, ¿cómo calculo el trabajo de la fuerza externa para mover la carga Q desde el infinito hasta el punto P? La sumatoria de todos los golpes. Recuerda, acá está la gran diferencia, Guillermín, especial para ti. Si yo, ya sabemos que es la misma fórmula, pero si yo voy a usar energía salvaje, voy a usar energía para él, energía para él, energía para él, luego sumar todo, ¡ey! Si hay una carga que se mueve del infinito hasta un punto, ¿cuál es la fórmula que debes usar? Díganme. Trabajo de la fuerza externa para moverlo desde el infinito hasta el punto P, aquí es igual. Dicten, habla. ¿A qué es igual? A voltaje de P multiplicado por la carga móvil. ¿Sí o no? Confirmen. El trabajo de la fuerza externa para moverlo desde el infinito hasta el punto P, voltaje de P por la carga que estoy moviendo. ¿Tengo la carga que estoy moviendo? Sí, vale menos 2. ¿Tengo el voltaje de P? Uy, no, el voltaje de P no lo conozco, pero hay 3 cargas a su alrededor. Pregunta, ¿cómo calculo el voltaje de un punto si tiene 3 cargas a su alrededor? ¿Quién me dice? Habla. Sumatoria. Muy bien. Claro, hay un principio. ¿Cómo se le llama ese principio? ¿Principio de qué? Principio de superposición. Muy bien, Sayuri. Vamos. Constante por carga 1 sobre distancia que vale 6. Más constante por carga 2 sobre distancia que vale 9. Más constante por carga 3 sobre distancia que vale 3. Vamos, vamos. ¿A qué es igual la constante? A 9 por 10 a la 9. ¿A qué es igual la carga 1? A 2. Dividido entre 6. Más, ¿a qué es igual la constante? A 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto vale la carga 2? Menos 3. Menos 3 dividido entre 9. Más 9 por 10 a la 9. Multiplicado por la carga 3 que vale 1. Vale 1. Dividido entre 3. Cuéntamelo. Cuéntamelo. 3. Me quedó 3. Cuéntamelo. Vamos, ¿cuánto sale? Mira, mira, mira. 3 por 10 a la 9. Menos 3 por 10 a la 9. Habla. Habla. Se elimina, Leonardo. Se elimina, Leonardo. Se elimina. Solo me quedó este. Me quedó 3 por 10 a la 9. Y está. Reemplacemos. Mira, pregunta de examen de admisión. El trabajo de la fuerza externa para moverlo desde el infinito hasta el punto P, voltaje de P, 3 por 10 a la 9. 3 por 10 a la 9. Por la carga que estamos moviendo, que es menos 2. Menos 2. ¿Cuánto me sale? Menos 6 por 10 a la 9 joules. Ahora sí se entendió. Lo voy a hacer con energía. Se puede, Guillermín, se puede, pero no es el camino correcto. La energía solo se utiliza si tienes 2 cargas.
Pero si tienes una carga que se está moviendo desde el infinito hasta un punto, hijito bello de mi corazón, este es el camino del Señor. Este es el camino que debes de seguir. ¿Preguntas? Sí, con energía te sale igual, pero te demora un poco más, obviamente. Terco el chibolo. Bien, muchachos, hasta aquí ya hemos completado toda la información que se necesita para determinar el potencial en un punto. La próxima clase vas a entender que todo esto no sirve de nada. Es por las puras, ya que en realidad lo que interesa es un cambio de potencial, que lo vamos a repetir cuando veamos electrodinámica. ¿Ya? Porque en realidad el potencial en un punto, pues no interesa, en realidad. Lo que interesa es un cambio de potencial. Pero tranquila, ya no insultes, tranquilo Lenny, tranquilo, yo voy traduciendo. Pero nos sirve de base para poder entender lo que vamos a seguir viendo en el siguiente tema, que es electrodinámica. ¿Ya? Así que la siguiente clase, chicos, vamos a ver la diferencia de voltaje entre un campo heterogéneo y un campo homogéneo, junto con las superficies equipotenciales, y ya podemos pasar a resolver los ejercicios. ¿Bien? Yo voy a enviar las fotos, como es de costumbre, siempre al finalizar la clase, para que tengas toda la información y puedas darle una chequeada. Conmigo será hasta la próxima clase. Nos vemos, muchachos, cuídense. Un abrazo. Bye. Chequenlo por última vez, ¿ah?